Le ofrecí todo lo que tenía a mi hijo, Eisen. 30 años de vida dedicada con entrega silenciosa, como quien riega con paciencia un jardín que espera florecer. Lo cuidé en la enfermedad, trabajé sin descanso, pagué su educación con cada moneda nacida del esfuerzo. Renuncié a mi propia historia para que él pudiera escribir la suya. Pero el día que le confesé que había perdido el trabajo, su primera reacción fue rechazarme como si fuera un peso muerto. En ese instante, como quien despierta del sueño del apego, dejé de tragar el orgullo. Comprendí que cuidar de uno mismo también es parte del camino. Lo que Eisen ignoraba era que, fruto de una relación construida con respeto y honestidad, mi antiguo jefe me había dejado una herencia generosa antes de partir de este mundo. No busco venganza, solo permitir que la verdad, como la luz al amanecer, revele lo que siempre estuvo allí. Cuando llegué a casa y le mencioné a Eisen que había dejado mi empleo, no tuvo paciencia para escuchar. Su ira brotó como una tormenta contenida, y sus palabras fueron cuchillos sin compasión. Pensó que mi decisión era un acto de pereza, pero mi regreso fue por amor, por el deseo de aliviarles la carga. No respondí con enojo, pues la práctica de la paciencia es también una forma de compasión. Sabía que las presiones lo envolvían, como las olas golpeando una barca frágil. Su esposa, Nicole, no aceptaba nuestras raíces. Su familia, tan atada a la apariencia y el título, no veía el valor de un corazón humilde. Aún así, imaginé que si conocían la verdad sobre la herencia, tal vez cambiaría su mirada. Pero decidí guardar silencio un tiempo más. En lugar de eso, les ofrecí mi ayuda para cuando Nicole quedara embarazada. Pensé que estar presente, acompañarla en ese proceso, sería una forma de devolverles lo mucho que aún les ofrecía mi cariño. Nicole reaccionó con frialdad. Su mirada era hielo disfrazado de cortesía. «¿Qué sabes tú de cuidados posparto?», dijo con arrogancia. Su madre, Susan, se sumó de inmediato con una superioridad cuidadosamente ensayada. Se burlaron no solo de mi experiencia, sino también de la sabiduría que se cultiva en la vida diaria. Yo, que había criado sola a un hijo con amor y sacrificio, era tratada como ignorante. Sonreí con serenidad. A veces, la ignorancia no está en quien no tiene títulos, sino en quien no sabe ver el valor de lo esencial. Me retiré sin imponerme, respetando su decisión, pero entonces Susan exigió que pagara la niñera. «Yo me encargo de contratarla», dijo con autoridad. No dije palabra, pero algo se rompió por dentro. Eisen continuó, como si la conversación hubiera sido un guión aprendido. «Mamá, debería seguir trabajando». Era claro que no me querían en casa como madre, sino como fuente de ingreso. A sus ojos, no era más que una herramienta útil mientras funcionaba. Dije, con calma, «Tengo 58 años. Es momento de descansar». Nicole se rió con desprecio. «¿Jubilación? Ni siquiera tienes pensión». La herida fue profunda, no por la burla, sino por la ingratitud. Fui yo quien aceptó no aportar a una pensión para ayudarles con la casa. Ahora usaban esa decisión contra mí. ¿Dónde estaba la gratitud que tanto predican las enseñanzas del corazón? Nicole continuó con reproches sobre mis decisiones pasadas. Ethan trató de calmarla, pero su mensaje fue igual de hiriente. «Ahora es cuando más necesitamos el dinero», dijo. «Podrías trabajar 20 años más». ¿20 años más? Sentí el peso del cansancio caer sobre mí como una piedra. Después de todo, la generosidad que había ofrecido solo sirvió para convertirme en un medio, no en un ser humano. Vi con claridad lo que antes no quería ver. Las palabras dulces escondían una expectativa cruel. Comprendí que, si el amor no va acompañado de respeto, es solo un disfraz del deseo.
Como enseña el Dhammapada, aquel que se respeta a sí mismo y reconoce su valor, se aleja del fuego del deseo y encuentra paz en sí mismo. Hoy, más que nunca, elijo caminar con dignidad, dejando atrás los lazos que atan desde la codicia, porque cuidar de uno mismo también es una forma de amar. Cuando Ethan aún estudiaba en la universidad y comenzó su relación con Nicole, decidí dejarlo todo para servir como empleada doméstica en otra ciudad, con la esperanza de darles una vida más cómoda y también para suavizar las resistencias de la familia de ella. Cada moneda que ganaba era para ahorrar y poder ofrecerles un techo. Sin embargo, al registrar la casa solo con sus nombres, entendí que la generosidad basada en el apego puede crear sufrimiento. En su momento, entre lágrimas me dijeron, «Cuando estemos mejor, cuidaremos de ti». Hoy comprendo que esas palabras eran semillas sembradas sin agua, promesas vacías que solo reflejaban expectativas de utilidad. Comprendí que seguir trabajando hasta el agotamiento no era el camino. Así que, con una voz serena pero firme, dije, «Me retiro. Esta es mi decisión y nadie más puede tomarla por mí». El desapego es una práctica difícil, incluso cuando se trata de los propios hijos. Susan intentó suavizar la situación. «No hay habitación para ti en casa. Sé realista». Luego, sugirió que trabajara nuevamente como interna en casa ajena, como si mi existencia se justificara solo desde la utilidad. Nicole, con una sonrisa burlona, añadió, «Podrías ayudarnos con los gastos del hogar. Todos ganan, ¿no?» Y Susan insistió, «Volver a trabajar no te mataría. No te niegues sin intentarlo». Pero la renuncia ya había brotado en mi corazón, como una flor que se abre al sol después de una larga noche. «Ya no trabajaré más en casa de nadie», respondí sin ira, solo con la claridad de quien ha visto el sufrimiento y ha decidido no perpetuarlo. La sonrisa de Susan desapareció. Propuso entonces una residencia de ancianos, con tareas en la cocina o en la limpieza. Nicole se mofó. «Al menos te harías cargo de ti misma. Deja de esperar que lo hagamos por ti». Sentí hervir el pecho, pero decidí no dejarme arrastrar por la cólera. Miré a Ethan con una esperanza que aún no se apagaba. «¿De verdad crees justo mandar a tu madre a fregar pisos para poder alimentarse?» Bajó la mirada, incómodo. «Siempre dijiste que querías ser independiente», respondió, como si la independencia fuera un muro que nos separara y no un puente hacia la compasión. Luego, delante de mí, marcó el número de la residencia. En ese momento, comprendí que el amor no siempre retorna en la forma en que fue dado. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero no de debilidad, sino como un río que limpia las piedras de la decepción. Le dije, «Ethan, di todo por ti. Cada esfuerzo, cada sacrificio fue por tu bienestar, ¿y ahora me ves como una carga?» Vi un destello de culpa en sus ojos, rápidamente reemplazado por rabia. Pateó mi maleta y gritó, «Tú lo arruinaste todo. Me debes la vida que perdí». Permanecí en silencio, no por derrota, sino porque algunas verdades solo pueden ser comprendidas en el tiempo. Él no era mi hijo biológico. Lo adopté tras encontrarlo, débil y abandonado, en un centro de protección infantil. Había sido arrojado como algo sin valor. Tal vez fue su mirada de miedo lo que me tocó el alma. O quizá porque yo también fui una niña que perdió a su madre. Adoptarlo fue un acto de amor, no de deuda. Durante años lo llevamos de hospital en hospital, luchando por su vida, sin saber que un día su corazón, aunque curado físicamente, cerraría las puertas a la gratitud. En el Dhammapada se nos recuerda, no hay fuego como la pasión, ni trampa como el odio, ni red como la ilusión, ni río como el deseo. Hoy reconozco que mi deseo de ser amada por él fue una red que yo misma tejí. Ahora la suelto, no con amargura,
sino con la paz de quien ha comprendido que cada ser es dueño de su karma, y el mío ya no es seguir entregando donde solo hay vacío. Dijo que estaba cansado de cuidar al hijo de otra persona. Anhelaba tener uno propio. Me enfrentó con una elección ineludible. O devolvía a Ethan al orfanato o me quedaba sola con él. No dudé, escogí a Ethan. En aquel tiempo, su cuerpo frágil aún no respondía con firmeza a los tratamientos. Me asustaba pensar que un cambio de entorno podría agravar su salud o apagar su vida antes de tiempo, así que trabajé sin descanso, asumiendo turnos dobles, a veces incluso 3 oficios distintos. Por las noches, a la luz tenue de la cocina, mis ojos ardían mientras mis manos fabricaban pequeños adornos, buscando reunir unos pocos billetes más. Durante años atravesé ese camino de esfuerzo silencioso, como quien cultiva una semilla con devoción, sin saber si algún día brotará. Pero Ethan floreció, se sanó, se fortaleció, hasta llegó a la universidad. Nunca le hablé de su origen, no por querer ocultarle algo, sino porque comprendí que, en su alma ya herida, esa verdad sería como una espina más. Quise que creyera que el mundo podía ofrecer compasión, que el amor verdadero, como enseña el Dhammapada, no nace del deseo, sino de la comprensión. Jamás imaginé que se transformaría en esto, un ser frío, egoísta, ingrato, y aunque mi pecho arde de rabia, también hay en mí un suspiro de alivio. Gracias a la conciencia plena, nunca revelé el fideicomiso. Nadie sabe que los 8 millones ya están bajo mi nombre. Imagino el daño que habría causado esa verdad. Miré a Ethan con la serenidad del que deja atrás una ilusión rota. Si así es tu naturaleza, que así sea. Desde hoy nos separamos. Me incliné, tomé mi maleta y me dispuse a marcharme. Entonces, Susan me detuvo con fuerza. «¿Qué dices?», exclamó. «Ethan es tu hijo. Tienes un deber con su futuro. No puedes marcharte así». Nicole, con su juicio ardiente, replicó. «¿Qué clase de madre hace eso? Lo criaste, ¿y ahora te vas?». Solté una risa apagada. «¿Una mujer ilustrada, y eso es todo lo que tienes para decir? Según la ley, el deber de un padre termina a los 18, ¿y yo? Lo he sostenido hasta los 30. ¿Qué más buscan?». El rostro de Ethan se deformó por la rabia. «Eso no es ser madre. Es pagar una culpa. Todo lo que me ha herido es tu culpa. Me debes la vida entera». Luego gritó, envenenado por el rencor. «¿Me pediste permiso para traerme a este mundo?». Por un instante, lo vi como a un desconocido. Pensé, he estado ciega. Y con una frialdad que no supe de dónde salió, murmuré, «Si tienes preguntas tan profundas, busca a tu madre biológica. Ella te dejó en un basurero». No supe si él logró asimilar mis palabras. Su cuerpo se paralizó, pero la furia seguía en su rostro. Ya no me importaba. Me solté de Susan y crucé la puerta sin mirar atrás. Los gritos me alcanzaron como piedras arrojadas por la ignorancia. «Estás negando a tu propio hijo. Ni humana eres. Cuando estés vieja y sola, no vengas arrastrándote». Me detuve. Giré lentamente, los miré como quien observa el reflejo de su karma. «Ocúpense de ustedes», dije con calma. Esa casa que consideran un derecho fue construida con cada jornada de mi vida. Si algún día decido recuperarla, no den por hecho que seguirán ahí. Nicole irrumpió, furiosa. «Ni se te ocurra tocar esta casa. Legalmente es de Ethan y mía». Cuanto más gritaba, más paz sentía yo. «Bien», respondí con voz firme. «Si tengo que gastar el precio de 2 casas, lo haré. No dejaré esta propiedad en manos de quienes no conocen la gratitud». Nicole rió con crueldad. «Estás loca. Esta casa es nuestra. Solo eres una criada fracasada. Lárgate». Me cerró la puerta en la cara. No respondí.
Caminé hacia el ascensor, saqué el móvil y comencé a buscar viviendas de lujo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si no me mudaba a un sitio digno, estaría traicionando el fruto de mis esfuerzos. Esa noche, dormí en el mejor hotel del centro. Contacté al abogado de Catherine y le pedí que iniciara las gestiones para recuperar lo que por derecho me correspondía. En los días siguientes, exploré el mercado de viviendas como quien medita antes de una decisión importante. Una semana más tarde, tenía una cita para visitar una exclusiva urbanización. Lo que no esperaba era que la vendedora fuera Chloe, sobrina de Susan. El lugar estaba lleno. A pesar de los precios millonarios, la gente acudía con ansias. Apenas entré, una joven sonriente me saludó. ¿Desea que le muestre las casas modelo? Sí, por favor. Caminábamos cuando una voz cargada de veneno cruzó el salón. ¿Quién deja entrar a cualquiera? Era Chloe. Nos habíamos visto pocas veces, pero su arrogancia era inolvidable. Se acercó con paso decidido. ¿Tú aquí? ¿A ver casas? Estoy interesada en una propiedad. ¿Una empleada doméstica? ¿Crees que puedes pagar esto? ¿No vienes solo por el café? La gente murmuraba. La joven a mi lado intentó intervenir, pero Chloe la apartó. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo hacer mi trabajo? La muchacha se encogió, intimidada. Yo respiré hondo y me recordé. Incluso las palabras más duras se disuelven cuando no hayan eco en un corazón entrenado en la compasión. Entonces Chloe se giró y llamó a 2 guardias. Ustedes, por favor, acompáñenla a la salida. La sala quedó en silencio. Todos observaban. Levanté la mano con serenidad, como quien disipa una nube antes de la tormenta. He venido con la intención de ver una propiedad. ¿Qué ley natural justifica que se me niegue este derecho? Pedí ver al responsable. ¿Hay alguien aquí que pueda actuar con ecuanimidad? Luego, dirigiéndome a los presentes, pregunté, ¿acaso he quebrado algún principio que rige la armonía entre los seres? Los guardias titubearon. El juicio apresurado a menudo nace de la ignorancia, y ellos lo sabían. Chloe permanecía firme, mofándose con amargura. Adelante, monta tu espectáculo. En ese instante, un joven de mirada clara se acercó. Buenas tardes, señora. Soy Alex, gerente de ventas. ¿Puedo ayudarla? Chloe lo interrumpió. Solo vino por los obsequios. Iba a pedir que la echaran. Alex intentó mantener la compostura. ¿Podría mostrar algún comprobante de solvencia? Este evento es privado. Sin vacilar, entregué una carpeta. Ya revisaron mis documentos. Chloe la tomó con rudeza. ¿5 millones? Imposible. Es empleada doméstica. Esto tiene que ser falso. Guardé silencio. A veces, la verdad florece sin palabras. Mostré la app bancaria. La joven asistente contó en voz baja. 10, 100, 1000, más de 8 millones. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas cambiaron. Ahora había asombro. ¿Una sirvienta?, susurraron. El rostro de Chloe se tornó pálido. Debe ser falso. Alex bajó la voz. Chloe, basta. Luego, hacia mí. Le pido disculpas. Ha sido un error. Le asignaré al mejor agente. Asentí con calma. No hace falta. Mónica me atendió bien. Quiero que sea ella quien me muestre la propiedad. Alex dudó. Está en formación. La prefiero a ella. Hoy compraré la casa y será con ella. Mónica asintió con nerviosismo. Por supuesto. Chloe se apartó, con rabia muda. Solo es una recadera, murmuró. No reaccioné. Señalé la maqueta. Quiero ver esta. La casa era amplia, luminosa, serena. La elijo. Empecemos el trámite. Mónica sonrió con emoción. ¿No desea ver otras opciones? Con en esta basta. ¿Será mi primera venta? Entonces será nuestra bendición compartida.
Mientras firmaba, algunos susurraban, ni pestañeó. Así es la riqueza verdadera. Pero no era empleada, debe ser dinero de su patrón. Nadie confiaría tanto a una sirvienta. Entonces Chloé habló con su veneno habitual. No es una ama de casa cualquiera. Es de esas que viven con los viejos ricos, ya saben. No solo limpian. ¿A su edad? ¡Qué vergüenza! ¿Qué diría su familia? Dejé el contrato y me volví a Mónica. ¿Podrías llamar a Alex? Quiero comprar otra propiedad. La sala enmudeció. ¿Otra?, preguntó Mónica con voz temblorosa. Sí, una para vivir, otra como inversión. Sonreí. Pero hay un pequeño favor. Alex regresó, radiante. Por favor, señora, ¿en qué puedo servirla? Firmaré esta propiedad y quiero otra, pero deseo que se trate el comportamiento inadecuado que hoy se mostró. La sonrisa de Alex se desdibujó, miró a su alrededor, sus ojos se posaron en Chloé. Discúlpate con la clienta. Ahora. Chloé se negó. Solo dije la verdad. Era ama de llaves. Su hijo me lo dijo. Entonces la miré. ¿Dices que mi hijo te dijo eso? No hubo juicio en mi voz. Solo la claridad que surge cuando uno contempla el reflejo verdadero en el lago de la mente. Déjame decirte algo desde el corazón sereno del Dharma. Cuando alguien lanza palabras como dardos, cargadas de ira y de juicio, no es a ti a quien realmente lastima, sino a sí misma. Así ocurre con los actos que nacen de la ignorancia y del deseo de dañar. La mente que se enreda en el veneno del desprecio cosechará el fruto amargo del sufrimiento. Chloé, al verse confrontada por las consecuencias de sus actos, sintió cómo la rueda del karma giraba inevitablemente. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo de miedo, sino del despertar doloroso de sus propias decisiones pasadas. Sin embargo, incluso en ese momento, se le ofreció la oportunidad de cultivar el arrepentimiento, como una flor que crece en medio del barro. Lo siento, dijo, aunque su voz temblaba. No era solo una disculpa forzada por las circunstancias, sino un punto de quiebre donde pudo haber elegido otro sendero. Mónica, quien había sido despreciada, no guardó rencor. Su gozo no venía de la humillación ajena, sino de ver florecer su esfuerzo tras mucho tiempo de sembrar sin fruto. «Es un milagro», murmuró con gratitud. Pero en el corazón del que comprende la impermanencia, nada es un milagro aislado. Es la cosecha natural de la siembra silenciosa, del trabajo constante, del corazón humilde que no deja de ofrecer. Acepté su ayuda con gratitud, no por la necesidad, sino porque entendí que al permitirle dar, ella también sanaba. Esa noche, al cerrar la puerta de mi nuevo hogar, no solo dejé atrás una vivienda, sino también viejas heridas. Como enseña el Dhammapada, el odio nunca cesa por el odio, solo por el amor cesa. Esta es una ley eterna. Cuando sonó el teléfono y escuché las voces del pasado exigiendo respuestas, respondí con calma. No era arrogancia, sino la firmeza de quien ha aprendido a proteger su paz. Bloqueé los números no por rencor, sino por compasión hacia mí misma. El silencio, en ocasiones, es el refugio de quien quiere cultivar la calma interior. Y sin embargo, como toda enseñanza del samsara, lo que uno cree haber dejado atrás puede volver. Así apareció Susan, en un lugar inesperado, arrastrando tras de sí el eco de juicios pasados. Sus palabras eran afiladas, su risa hueca, pero no reaccioné. Solo asentí y dejé que la música hablara. Mientras tocaba las teclas del piano, las notas fluían como mantras sin voz. Las burlas caían como gotas sobre la superficie de un lago tranquilo. No podían perturbar su fondo. El vendedor, en su gesto amable, fue un recordatorio de que siempre hay quienes cultivan la amabilidad sin esperar nada a cambio.
Susan y su grupo esperaban mi caída como quien aguarda una tormenta, pero solo encontraron la melodía de una mente en equilibrio. Toqué sin esfuerzo, no para probar nada, sino porque esa era mi práctica. Como la respiración consciente, cada nota era un paso más hacia la liberación del orgullo, del miedo, del pasado. La música, en ese instante, fue mi refugio y también mi ofrenda. No tenía nada que demostrar. Ya había elegido caminar en paz. ¿Cree que debería estar en una tienda de pianos con ese desastre? Déjame en paz. Pero antes de que pudiera responder, el vendedor a mi lado empezó a aplaudir con genuina admiración en los ojos. Señora, eso fue precioso. De verdad, es una de las interpretaciones más conmovedoras de la sonata Claro de Luna que he escuchado en mucho tiempo. La mujer del moño puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi se cae. Ay, por favor, si tuviera tanto talento, no estaría atrapada en la vida sin futuro que lleva ahora. Tus halagos son demasiado obvios, cariño. En ese momento, unos jóvenes entraron en la sala de exposición. No dijeron ni una palabra, simplemente se quedaron detrás de mí, escuchando en silencio. En el momento en que levanté mis dedos del teclado, una ronda de aplausos espontáneos estalló desde atrás. ¡Wow! Fue increíble. Llevo muchos años estudiando piano y todavía no consigo transmitir esa emoción en Moonlight Sonata. En serio, lograste capturar esa atmósfera nebulosa y onírica con tanta naturalidad. Eres increíble. Susan estaba cerca, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos con visible confusión. No podía asimilar la situación. ¿Cómo podía alguien a quien siempre había menospreciado tocar con tanta gracia y habilidad? La verdad era que le debía este momento de paz, de música, a mi difunta jefa. Venía de una familia prestigiosa, la mujer más elegante y sincera que he conocido. Nunca me menospreció. De hecho, me trataba más como a una hermana menor que como a una empleada. Siempre que tenía tiempo libre, me invitaba a aprender música, pintura, literatura, y nunca lo desestimé. Estudié con dedicación, profundamente agradecida por su generosidad y paciencia. Con el paso de los años no solo cambió mi estilo de vida, transformó todo mi espíritu. Seguí tocando, dejando que las teclas me llevaran la mente, mientras el rostro de la mujer del moño se agriaba ante el creciente torrente de elogios. Bajó la cabeza, visiblemente inquieta. Entonces, en un último intento desesperado por salvar las apariencias, levantó la cabeza de golpe. ¿Y qué si sabes tocar una canción? ¿Qué va? Si de verdad eres tan impresionante, paga el piano ahora mismo. Ya había tomado mi decisión. Con calma le entregué mi tarjeta al empleado. Gracias, señora, dijo alegremente. Serán $15,000. Ingresé mi PIN. Transacción aprobada. Señora, ¿podría darme su nombre para finalizar la factura? Preguntó. Claro, dije, y lo anoté. Margaret Turner. La mujer del moño palideció. Giró la cabeza hacia Susan con incredulidad. Dijiste que trabajaba para alguien más, que las villas que compró ni siquiera eran suyas. El rostro de Susan cambió. Se acercó, con una expresión entre la incredulidad y algo mucho más confuso. ¿Tú? ¿Tú compraste este piano? ¿Y esas 2 villas también eran tuyas? Sonreí. Las facturas y los contratos llevan mi nombre. Si no son míos, ¿de quién serían? ¿Tuyos? Su rostro se distorsionó instantáneamente y una tormenta de conmoción, envidia, sospecha y amargo arrepentimiento lo recorrió. Margaret, solo eras una empleada doméstica. ¿De dónde salió todo ese dinero? Cada dólar que gasto fue ganado legal y legítimamente. Mi voz era serena, como quien observa la impermanencia de todas las cosas. Susan se burló. Oh, por favor,
Debes haber hecho algo turbio para conseguirlo. La mujer del moño intervino de inmediato. Sí, quizás sea una estafadora, así es como la gente gana dinero rápido hoy en día. Apenas esas palabras salieron de su boca cuando otra mujer, que había estado callada todo este tiempo, de repente estalló. ¿Qué? ¿Estafadora? Ni se te ocurra bromear con eso. Buscó a tienta su teléfono, con las manos temblorosas. Hola, 911. Necesito a la policía. Hay un estafador aquí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, colgó y se abalanzó sobre mí intentando quitarme la ropa en un ataque de ira. El personal de la tienda se apresuró a contenerla. Ella estaba llorando, gritando, completamente histérica, y finalmente comprendí la razón detrás de su arrebato. La habían estafado por más de $100,000 hacía 6 meses. Nunca los recuperó, y el dolor aún la atormentaba tan profundamente que la sola mención de estafa la destrozaba. Su furia no estaba dirigida a mí, estaba dirigida a una sombra de su pasado. La policía llegó rápidamente y, para mi sorpresa, eran los mismos 2 oficiales que había conocido el día que compré las villas. Uno de ellos arqueó las cejas al reconocerlo, con una sonrisa en la comisura de los labios. «Ah, es usted otra vez, señora», asentí cortésmente, pero antes de que pudiera hablar, la mujer de pelo rizado saltó y gritó: «Es una estafadora, agente. Arréstenla ahora mismo». La sonrisa del oficial se desvaneció. Se puso serio. «Señora, ¿tiene alguna prueba de esta acusación?» «¿Pruebas?», espetó. «Claro que no. Solo les doy una pista. Deberían investigarla ustedes mismos. Vamos, ¿cómo podría una criada permitirse villas y pianos de cola? ¿Les parece normal?» El oficial suspiró, extendiendo las manos. «Quizás le tocó la lotería. Sucede». Susan intervino de inmediato, con tono cortante. «¿Ella? ¿Ganar la lotería? No seas ridículo. Nunca ha tenido un día de suerte en su vida. Creció sin padres, tuvo un matrimonio fallido, trabajos de baja calidad. La gente como ella no tiene suerte, se desespera. No tiene educación ni trayectoria profesional. ¿Qué más podría haber hecho aparte de algún negocio turbio para conseguir esa cantidad de dinero?» La expresión del oficial se endureció. «Señora, le aconsejo que tenga cuidado con sus palabras. Las acusaciones sin prueba se consideran difamación y ataques personales. Podemos abrir un caso si es necesario». El rostro de Susan palideció. Se cayó al instante. Un torbellino de emociones se agitó en mi interior: frustración, dolor, ira, pero sobre todo, claridad. La vida no había sido fácil. Había crecido sola. Tras el divorcio, me desviví por apoyar a un hijo que nunca apreció nada de lo que hice. Y ahora, quienes antes disfrutaban de mis sacrificios usaban mis peores momentos como munición para atacarme. Si tuviera un némesis en la vida, serían Susan, su hija Nicole y Ethan. No solo eran desagradecidos, eran los espejos que me obligaban a mirar el sufrimiento que aún no había soltado, pero ahora finalmente los vi como realmente eran. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y, sin decir palabra, giré la pantalla hacia Susan, sosteniéndola para que ella y todos los demás pudieran verla. ¿No quieres verme feliz? Mala suerte. Parece que el karma tenía otros planes. ¿Ves esto? Más de 8 millones. Todo legal, todo mío, sin atajos, solo frutos de causas justas y esfuerzos conscientes. Si eso te duele, que así sea. ¿Quieres acusarme de lo que sea? Adelante, pero el Dharma no se tuerce con mentiras». La taza de agua de Susan se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido metálico. Casi pude oír el crujido de su ego haciéndose añicos. ¿8 millones? ¿Cómo demonios tienes tanto dinero?
Su voz tembló, el pánico abriéndose paso entre su incredulidad. Entonces su expresión se contrajo, casi como si algo acabara de encajar. «Ah, ahora lo entiendo. Por eso rompiste con tu hijo. Te enriqueciste y lo dejaste como si fuera basura. ¡Qué cruel, Margaret! Eres increíble». Me volví hacia ella con un tono sereno y firme. «No tuerzas la historia, Susan. Iba a dejarles hasta el último centavo a tu hija y a mi hijo. Ese era mi plan. Pero cuando el apego al dinero les nubló el corazón, dejaron de verme como madre o ser humano. Me echaron como si fuera una carga. ¿Crees que eso no deja huella? ¿Esa casa en la que vives?» Cada gesto cargado de rencor que se entrega a los demás acaba regresando como una sombra que se adhiere al corazón. Lo que uno cree haber pagado con dinero, en verdad lo ha sellado con las consecuencias de su intención. En este relato, el resentimiento se expresa como un grito de justicia personal, pero desde la mirada serena del Dharma, comprendemos que la herida más profunda no está en lo que se recibe, sino en lo que se guarda en el interior como veneno. La protagonista, movida por una larga cadena de dolor, responde con dureza, pero en el camino de la conciencia, sabemos que responder desde el enojo solo alimenta la rueda del sufrimiento. Como se enseña en el Dhammapada, el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta es la ley eterna. La vergüenza pública, la humillación calculada y el deseo de venganza son manifestaciones del ego herido que busca reparación en el exterior. Pero todo lo que se siembra en el campo de las emociones germina en el silencio del karma. Cuando uno arroja flores a la basura como símbolo de rechazo, no solo desecha un objeto, sino también una oportunidad de cortar el ciclo del dolor. No es una flor la que se niega, sino un vínculo lleno de historias no dichas. Ethan, al igual que muchos que no comprenden las raíces de su desesperación, repite gestos teatrales que solo alimentan su vacío. El apego, disfrazado de remordimiento, clama por redención, pero no desde la transformación interior, sino desde la manipulación del otro. Su insistencia es una danza en torno a un deseo no resuelto, y Margaret, aferrada a su propia narrativa de traición, cierra cada puerta con más fuerza, olvidando que cada cierre exterior también es un cerrojo en su propia alma. El regreso del padre ausente, Richard, pone en evidencia una cadena de desconexiones donde cada eslabón ha perdido la memoria de su origen. No hay paz donde se esconde la verdad. Y aun cuando la protagonista pretende estar lista para decir lo que por años guardó, su motivación no es la compasión, sino la revancha. En el camino del despertar, no se trata de arrojar la verdad como arma, sino de liberarla como ofrenda. Lo que Ethan buscaba no era venganza, sino identidad. Y al no hallarla, dirigió su energía a destruir lo que creía responsable de su vacío. La mirada ajena se vuelve entonces juicio. Los vecinos son espejos que devuelven el reflejo distorsionado de una historia incompleta. La protagonista, antes temida y firme, empieza a sentir el peso de esa exposición, porque cuando la mente no está en paz, cualquier rumor puede sacudir el espíritu. Y lo que se viraliza no es solo una imagen, sino una energía no sanada que ahora se propaga como fuego sobre hojas secas. Como enseña el Sutra Satipatthana, solo con atención plena y ecuanimidad se puede romper el ciclo del sufrimiento. Y en esta historia, aún no se ha dado el primer paso hacia ese despertar. El título del canal era una herida abierta. ¿Cómo me abandonó mi madre? Al hacer clic, apareció una imagen que no acusaba directamente ni escandalizaba con palabras altisonantes. No, era más sutil, como el veneno que se desliza en el té sin levantar sospechas. El joven se mostraba como un hijo roto, mientras moldeaba mi figura como la de una madre fría,
ambiciosa, sin corazón. En sus transmisiones decía: mi madre jamás me amó de verdad. Me esforcé mucho, estudié sin descanso, y ella ni siquiera estuvo para apoyarme. Cuando entré a la universidad, se fue a otra ciudad a servir como interna para gente rica. Me dejó solo, en un apartamento pequeño. Cuando me casé, no dio un solo centavo. Ni cuando mi esposa quedó embarazada, se acercó a ayudar. Ahora, que de repente tiene dinero, me ha borrado de su vida, como si yo nunca hubiera existido. Ni siquiera dice mi nombre. Vive en una mansión. Maneja autos lujosos, mientras a mí me señalan en la calle. La comunidad digital se dividió. Algunos lo abrazaban con palabras. Otros me condenaban con piedras disfrazadas de frases. Una madre así no merece ser llamada madre. ¡Qué vergüenza! Daría todo por haber recibido su cariño. Su canal crecía como una llama alimentada por el viento. Comenzó a vender productos, a recibir donaciones con lemas como «Seremos el abrazo que tu madre nunca te dio». Mientras tanto, mi rostro se convertía en símbolo de crueldad. Circulaban mi nombre, mi foto, mi dirección. Aquella noche sonó el teléfono. Era mi abogado. Podemos actuar legalmente, Margaret. Podemos exigir una disculpa pública y que elimine el contenido. Cerré los ojos, sonreí con serenidad. No hay prisa, deja que siga su curso. Esto lo resolveré con conciencia clara. Esa misma noche, creé una cuenta en Streamnet y lancé mi propio canal. Lo titulé «Así que esta es la madre que abandonó a Raizen». Primero entré a su transmisión, hice una donación de varios miles. Enseguida, el chat se encendió. Mostré un mensaje. «Hola, soy la madre despiadada. ¿Quieren saber la verdad? Vengan a mi canal. Esta noche regalo $100,000. Primero en llegar, primero en recibir». La gente corrió como si hubieran escuchado la campana del templo en una noche de tormenta. Mostré gratitud con cada donación y comencé a hablar. Sí, rompí la ayuda financiera con Aizen, pero eso no es crueldad. La compasión no siempre se ve como una caricia. A veces se expresa como firmeza. Revelé documentos notariales, el testamento de mi antigua jefa, que me había heredado más de 8 millones. Me los dejó porque me consideró su familia. Algunos se asombraron, otros dudaron. Pero no es tu deber, como madre, mantenerlo. Respondí con voz serena. ¿El amor es una cuenta que se paga sin fin? Lo crié sola desde 1 año de edad. Le pagué la educación. Le compré un hogar. ¿Qué recibí? Rechazo, desprecio. Me echaron de esa casa como si fuera una carga. Entonces compartí una grabación, una llamada donde me pedían convertirme en cuidadora de un anciano. Mi valor para ellos era solo económico. Los comentarios estallaron. Esto no es abandono, es liberación. Pero aún quedaba lo más profundo. Me acerqué a la cámara. Nunca hubo necesidad de cortar lazos con Ethan, porque Ethan nunca fue mi hijo biológico. El silencio se apoderó del canal. Lo adopté cuando era voluntaria en un orfanato. Tenía una grave enfermedad cardíaca. Fue abandonado en un basurero. Estaba a punto de morir. Lo traje a casa con compasión. Invertí todo en su salud. Perdí un matrimonio porque preferí criarlo a tener hijos propios. Limpié casas, trabajé turnos de noche, todo para salvarlo. Compartí cómo, después de todo, me negó un lugar en su vida. Me expulsó. Me acusó de venderme por dinero. En ese instante, comprendí que no debía seguir cargando el peso de una culpa impuesta. Como enseña el Dhammapada, el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta es la ley eterna. No respondí con venganza, sino con claridad. No lloré por justicia, sino que ofrecí verdad.
No busqué castigo, sino comprensión, porque incluso cuando el karma florece con espinas, el corazón que ha actuado con rectitud no teme al juicio. Dime, ¿cómo se responde ante una herida tan profunda sin alimentar el fuego del rencor? Mientras compartía lo vivido, mostré fragmentos de un camino largo, marcado por el dar constante, facturas de hospitales, matrículas escolares, boletos de transporte, trozos de una existencia dedicada a ofrecer, sin esperar nada. Las voces se alzaron, no desde el odio, sino desde la sensación de que la justicia había sido ignorada. ¿Cómo puede alguien rechazar a quien le tendió la mano en su hora más oscura?, se preguntaban. Lo que había sido invisible durante años ahora era evidente. Había quien tomó el amor como deber y la compasión como debilidad. Ethan, envuelto en palabras que buscaban justificación, solo logró desenmascararse. «Yo no pedí que me salvara», dijo, «pero la compasión no se da porque alguien la pida, sino porque el corazón se abre ante el sufrimiento del otro». En ese momento, la red se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su ingratitud, sino también su ceguera interior. Respondí con calma, dejando que los hechos hablaran. Publiqué el acta de adopción, oficial, clara, irrefutable, y la opinión colectiva giró como las mareas. No por venganza, sino porque la verdad, como enseña el Dhammapada, no puede ocultarse mucho tiempo, así como no puede ocultarse el sol. Vinieron entonces las consecuencias. La ley habló. No por odio, sino por equilibrio. Se cerraron sus cuentas, se presentó una demanda, y el tribunal determinó que la difamación también es una forma de violencia. Mientras tanto, yo respiré, por primera vez en años, sin el peso de una carga no elegida. La casa, antes nido de angustia, volvió a mis manos, y con ella la luz entró de nuevo. Me senté en el suelo de madera, bajo la claridad del mediodía, y sentí que cada rincón reconocía mi presencia. Tiempo después, su esposa también eligió el silencio y la distancia. Tal vez entendió lo que yo tardé años en aprender. Hay quienes viven atrapados en su ego, incapaces de ver más allá de sí mismos. No sentí alegría al saber que su vida se había desmoronado. Solo reconocí el eco del karma como la semilla que da fruto según lo sembrado. Lo vi años después, vagando entre las sombras de lo que alguna vez fue. No deseé su sufrimiento, pero tampoco lo enmascaré. Fue el resultado de sus actos, no una condena impuesta. Mientras tanto, yo florecí. Vendí lo que ya no representaba lo que soy. Me mudé a un rincón tranquilo, rodeado de glicinas y sol. La vida volvió a susurrarme con ternura. Pintaba al atardecer, el café llenaba la casa, y por fin, mi nombre no era llamado desde el reclamo, sino desde el silencio. Nadie esperaba de mí más de lo que yo misma podía ofrecer. Por primera vez, escuché mi respiración sin miedo. ¿Me arrepiento de haber adoptado a Ethan? No, porque todo lo vivido me llevó hasta aquí. Comprendí, como enseñan los sabios, que la bondad no debe destruirnos, que el amor compasivo no es permitir el abuso, sino saber poner límites con firmeza y serenidad. Aprendí a proteger mi mente, mi paz y mi cuerpo. Aprendí a no entregarme hasta desaparecer, y en ese despertar me descubrí mujer entera, no perfecta, pero auténtica, no santa, pero despierta. Y comprendí, al fin, que nunca es tarde para regresar a casa en uno mismo. Gracias por acompañarme en este recorrido de sombras, aprendizajes y renacimiento. Si esta historia resonó en tu corazón, si en algún momento te sentiste reflejado o comprendido, te invito a dejar tu comentario. Quiero leerte. Quiero saber cómo has encontrado tu propia paz después de la tormenta.
No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo historias reales que nos enseñan, nos sanan y nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy, porque a veces un solo relato puede encender la luz donde antes solo había silencio.